Bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a hacer un estudio de la Biblia que se llama ¿Por qué a Satanás va a ser suelto por un poco más de tiempo? Vamos a estudiar la Biblia sin interpretación, sin escuela teológica, sino con lo que nos dice la palabra. Yo soy de lo que creo, y yo soy protestante. Yo soy de lo que creo, y perdónenme mis amados hermanos de la iglesia protestante. La Biblia hay que quitársela a los amados hermanos de la iglesia protestante y comenzar a leerla, la Biblia como está ahí, sin religión. Hay que desreligiosarla. Así como Cristo se la quitó una vez a los fariseos, porque Cristo decía, ustedes han cambiado los mandamientos de Dios por mandamientos de hombre. Así como también Martín Lutero se la quitó a los católicos porque decía, ustedes tienen un sinnúmero de doctrinas solamente de acuerdo a sus propios intereses. Asimismo, y es peor aún lo que está pasando con la Biblia ahora en las iglesias protestantes. En las iglesias protestantes hay no sé cuántas denominaciones y no sé cuántas escuelas teológicas. Hay más de 15 escuelas teológicas. Cada escuela teológica tiene una interpretación diferente, lo que significa que hay 14 que están equivocadas. Y todo esto solamente, y van y lo predican en las iglesias así mismo, sus interpretaciones teológicas, escuela teológica. Es hora de que nosotros comencemos a leer lo que dice la palabra, sin interpretar. Que lo que no dice ahí, a mí usted no me lo diga. Y que comencemos a predicar lo que dice ahí. Esto lo digo porque vamos a predicar lo que dice la palabra. Vamos a predicar este tema. Vamos a compartir con ustedes un estudio sobre por qué Satanás será suelto única y exclusivamente por lo que dice la palabra, sin ninguna interpretación por la palabra. Esto no es con escuela teológica. Y nos vamos a ir de una vez al Apocalipsis capítulo 20 para que comencemos con este estudio. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco más de tiempo. Aquí, es donde muchos amados hermanos han preguntado, wow, pero vamos, el ángel viene con la llave del abismo y agarra a Satanás y lo apresa. Y me dice una señora con tanta pena, ay, pero ¿por qué lo van a soltar? Por lo mismo que estamos hablando, que nosotros tenemos que leer la Biblia en el orden cronológico que la Biblia viene. La Biblia se interpreta a sí misma. Hay mucha gente que trae una interpretación de allá con cosas que la Biblia no dice. Y lo que la Biblia no dice, tú no puedes decirlo, ni por interpretación. Tú no puedes decirlo. Si en ningún versículo de la Biblia dice, no me lo digas tú. Entonces, amado hermano, este es el tema. Porque Satanás va a ser soltado. Y vamos a continuar leyendo para ver la causa por la cual este pecucio será soltado. Dice, vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes vivieron y reinaron con Cristo 1000 años? Bueno, sencillamente, cuando Cristo vino a la tierra, como dice Primera de Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto dice la palabra precedida a esta. Eso es a lo que han quedado hasta la venida del Señor, dice este versículo, de manera literal. Dice el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los que estén vivos, que serán arrebatados, que
aquí es donde yo digo que hay que quitarle la Biblia, porque dicen cosas que la Biblia no dice. Por ejemplo, se habla muchas cosas, mucho se habla del arrebatamiento de la iglesia, pero usted lo busca en la Biblia y no lo encuentra, porque esas son las interpretaciones. Lo mismo que pasó con los fariseos que habían cambiado los mandamientos de Dios por mandamientos de hombre. Búsquenme dónde está el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué no está en la Biblia? Porque no es a la iglesia sola. Serán arrebatados los santos de Dios, los justos. Porque dice la palabra, dice, maestro, te buscan tu madre y tus hermanos. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Solamente es a los justos, a lo que llevan los mandamientos de Dios. Pero también hay otro pueblo, hay otro redil que el Señor tiene compromiso con ellos. ¿Y por qué las doctrinas eclesiásticas de los amados hermanos protestantes han excluido al pueblo de Israel de lo que es todo esto? O sea, no tiene derecho. ¿Y por qué la iglesia sí? ¿Qué justicia y qué tan justa es la iglesia para tener derecho a ser arrebatada y el pueblo de Israel no? Ah, porque nosotros creemos en Cristo y él no. Bueno, amado, ¿y qué? ¿Pero y qué es esto? Pero usted no sabe que el pueblo de Israel no cree en Cristo porque se le ha nublado porque es propósito del Señor. Y que en los últimos tiempos dice que el pueblo de Israel mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Qué significa esto? Que va a haber un pueblo que va a ser levantado, los justos, los santos de Dios. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 13, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. La Biblia no habla de arrebatamiento de iglesia, habla de arrebatamiento de los santos. Estos santos, estos justos que vivirán en los últimos tiempos, serán arrebatados el día que Cristo venga, dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Podemos ir leyéndolo si quieren, pero creo que no es necesario porque lo dice ahí. Dentro del contexto está la venida de Cristo. Léanlo, dice la venida de Cristo. Lo que hayamos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Si hemos distorsionado la palabra, es que hay que quitársela a los protestantes, la Biblia, y comenzar a leerla de manera literal como está ahí. Amado, yo estoy convencido de eso, porque es que cada cierto tiempo la palabra es distorsionada para utilizarla de acuerdo a los intereses del hombre. Y hay que comenzar a predicar la Biblia que está ahí, no la que está en tu mente, no la que está en tu corazón, porque por eso va a venir juicio contra muchos amados hermanos. La Biblia no habla de que la iglesia va a ser arrebatada. La Biblia habla de que los santos serán arrebatados. Nosotros los que vivimos, incluso Pablo se incluye él de manera errónea, para los que creen que incluso el apóstol Pablo no tuvo errores, porque él creía que él iba a ser arrebatado. Sin embargo, no era así. Estaba equivocado, como puede estar equivocado tú y como puedo estar equivocado yo, pero mientras menos interpretamos, menos nos equivocamos. Mientras más literal leemos la Biblia, menos erramos. Todas esas escuelas teológicas lo que hacen es dañarle la mente a la gente. Vamos a arrebatarle la Biblia y a leerla como está ahí, como lo estamos haciendo ahora. Estos amados hermanos que van a ser arrebatados, junto con los que serán resucitados, los muertos en Cristo, los del Antiguo Testamento, los profetas, los justos del Antiguo Testamento serán llevados al cielo. Y entonces estos son lo que reinarán con Cristo. O sea, nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor a la gloria, y así estaremos siempre con el Señor. Y reinaremos con Cristo 1000 años. Y entonces, estos son lo que dice la palabra en Apocalipsis. Y dice, pero nosotros, vi trono y recibieron, o sea, estos tronos que vio Juan, que todavía no sabemos si es Juan el apóstol, porque no lo dice la Biblia, o si es otro Juan, dice, vi trono y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que no habían adorado a la bestia y su imagen, y que no recibieron la marca en su mano ni en su frente, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que son arrebatados, que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los otros muertos son los impíos, porque esa es la segunda resurrección. Aquí mismo dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
Esto es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. O sea, lo que no resucitaron en la primera resurrección, que es la resurrección de los justos, de los que se van con Cristo, de los santos de Dios, se quedaron para la segunda vuelta. Y los que se quedaron para la segunda vuelta, que se quedaron, que no se fueron con Cristo, que murieron antes de que Cristo venga, probablemente estos ya estén en el lago, prácticamente tienen un pie en el lago y otro en el Hades, porque no van a ser justificados por Jesús. ¿Quiénes son esta gente que se van a quedar para ser revividos? Porque no habla, dice, los otros muertos no volvieron a vivir. Fíjense, la palabra no volvieron a vivir, no revivieron. Es diferente resucitar a revivir. Estos muertos son los impíos, estos muertos son los mentirosos, estos muertos son los delincuentes, los ladrones, los que andan atracando en la calle, las mujeres adúlteras, las mujeres cuerneras, tengo que decirlo así, los apóstatas, los que están en la iglesia engañando gente, los políticos corruptos, los que se le venden a lo corrupto. Toda esa gente mentiroso tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y estos son los que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora bien, vamos a ver qué sucede con los que vivieron con Cristo 1000 años. Vamos a ver los diferentes escenarios, cuáles son los diferentes pueblos que existen en el mundo cuando Cristo viene. Existe el pueblo de Dios, el pueblo de los santos, los que creyeron en Jesús, los que no adoraron a la bestia y a su imagen, pero que creyeron en Cristo. Existen en este tiempo también los que creyeron en el anticristo, los que dicen, no, ese sello de la bestia. ¿Por qué? Porque si no te pone el sello de la bestia, no podrá comprar ni vender. Y los avaros, porque esto es una prueba, el sello de la bestia es una prueba. Por eso que de aquí no van, para el reino de los cielos no entra nadie sin ser probado. Los avaros se van a poner el sello, porque dicen, ¿qué? Ponme el sello, ven, porque ¿qué dicen? Si tú tienes 10 millones de dólares y no te lo pones, te lo van a quitar, porque es que el dinero no va a existir, todo va a ser a través de ese dispositivo. Dice, no podrá comprar ni vender. Entonces, existen este pueblo, el pueblo de Dios que va a ser arrebatado junto con los que van a ser resucitados, los que se pusieron el sello de la bestia, dice que vendrá una úlcera pestilente sobre ellos. Y lógicamente, en este tiempo, en la venida de Cristo, ya van a estar muertos para cuando Cristo venga. Van a estar muertos por esta úlcera pestilente y además otros morirán con el resplandor de su venida. Porque dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, vimos a la bestia reunido con todos los reyes de la tierra para guerrear contra el que montaba el caballo. Pero hay otro grupo de hombres que vivieron en aquel tiempo, que no son ni los santos de Dios que van a ser arrebatados, ni son los que se pusieron el sello de la bestia. Hay un conjunto en este tiempo, y va a haber en el tiempo final, de culturas y gente y religiones que están esperando su Mesías. Están los budistas esperando la gente de allá esperando el séptimo avatar, están los budistas esperando el quinto Buda, están otras culturas, no lo voy a mencionar todas, y cada cultura está esperando. Los musulmanes están esperando el último profeta de ellos, incluso los judíos están esperando la primera llegada del Mesías. Pero ojo con los judíos, que con ellos hay una promesa. Y es lo que los amados cristianos descartan y descalifican. Dicen, no, nosotros seremos arrebatados porque ellos no creen en Cristo. Entonces, tú estás descalificando. Nosotros no podemos ser excluyentes, suelten eso. Dejen de excluir gente. Dejen que Dios lo excluya, no lo excluyan ustedes, que eso está mal. Cuando ustedes dicen la iglesia, sin que la Biblia lo diga, porque si tú me dices, no, es que la Biblia lo dice, pero la Biblia no dice eso en ninguna parte. Entonces, mis amados, ese grupo de gente que están esperando su Mesías y otros que son muy pobres, no se van a poner el sello de la bestia. Y entonces esto que no se pongan el sello de la bestia, cuando venga Cristo, y ojo con esto, llegó Cristo, arrebató los justos, los santos de Dios,
los que llevaban los mandamientos de Dios y lo que a Cristo le plació llevarse. Él puede llevarse hasta un pueblo entero porque Él le placa, porque Él fue que murió por nosotros en la cruz, no fuiste tú. Y si Él le place llevarse a otra gente que no son los que están en las iglesias, dime, que también dice Él que el que cree en Cristo será salvo. Pero ojo, que Él, ante su misericordia, tiene poder para salvar a quien Él quiere, porque le dice la Biblia que Él hace como Él quiere y con quien Él quiere. Entonces, hay tres grupos: los que se pusieron el sello de la bestia, que van a ser muertos por la úlcera pestilente, dice la Biblia. Los que son arrebatados son un segundo grupo, que ese ya no hay, esos grupos, unos son arrebatados y otros son muertos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Todo está muerto. No, queda el tercer grupo, que son los que no se pusieron el sello de la bestia, pero tampoco creyeron en Cristo, o no andaban en justicia, o no llevaban los mandamientos de Dios. Este grupo que no se selló y que tampoco fue arrebatado por Jesús, este grupo va a quedar vivo en la tierra. Ojo con esto, que este grupo es a lo que Cristo va a gobernar. ¿Cómo? Sí, porque ¿qué sucede? Que en el gobierno de Cristo, escuche lo que le voy a decir, en el gobierno de Cristo hay enemigos que todavía no han sido vencidos. Por ejemplo, hay dos enemigos solamente. Cuando Cristo viene, hay dos enemigos que son vencidos: la bestia y el falso profeta, que fueron lanzados vivos en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 19, es bueno que lo leamos. La bestia y el falso profeta, que fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego. Y Apocalipsis capítulo 19, entonces vi un cielo abierto, de aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 19 dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y en contra de su ejército. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, los demás muertos con la espada que salían de su boca del que montaba el caballo. Son los dos primeros enemigos que son vencidos: la bestia y el falso profeta. Para nosotros darnos cuenta cómo Cristo vence los enemigos, es cuando lo echa, ¿dónde? Al lago de fuego. Ese es el orden cronológico y la clave. Hasta este momento que Cristo viene, solamente dos enemigos son vencidos. Pero Satanás todavía no ha sido vencido, porque Satanás dice que fue apresado y llevado al abismo y que será suelto de nuevo. Todavía no ha sido vencido. Pero tampoco la muerte ha sido vencido, porque en el gobierno de Cristo la gente todavía muere. ¿Dónde está eso? La gente todavía en el gobierno de Cristo muere. Isaías capítulo 56, versículo 17. Dice: he aquí que yo crearé nuevos cielos. Ojo con esto, que cuando la Biblia habla de nuevos cielos, es diferente a cielo nuevo, o un cielo nuevo que dice en el final. Yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de los primeros no habrá memoria. O sea, los santos de Dios que serán arrebatados ya no se van a recordar de nada del otro, pero somos nosotros mismos ya con un pensamiento nuevo, porque como estamos en cuerpo glorificado y vamos a gobernar con Cristo y nos vamos a ser constituidos reyes y sacerdotes, de repente nosotros nos vamos a encontrar con un amigo que, oye, pero fulano, ¿qué tú haces? Con un cuerpo de gloria, y aquel todavía con un cuerpo de carne. Entonces por eso es que se nos va a quitar toda memoria, y nosotros no vamos a conocer ni a nuestros familiares, ni a nuestros hermanos, ni los lugares donde vivimos. Dice: he aquí que yo crearé un nuevo cielo, y de memoria ni más vendrá al pensamiento, más os gozaréis y nos alegráis
para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ello voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque un niño morirá de 100 años y el pescador de 100 años será maldito. O sea, un niño morirá, ¿cuánto? De 100 años. O sea, que todavía la muerte existe en el gobierno de Cristo. Las enfermedades no van a existir en los hospitales, no van a existir enfermedades, no van a existir atracadores. ¿Por qué razón? Porque Satanás va a ser apresado. Y los pecados que se puedan cometer en el gobierno de Jesús sin Satanás libre son pecados por tu cuerpo pecaminoso y por tu propia concupiscencia. No habrá cárcel, y el que cometa un pecado será muerto por el resplandor del Señor, porque dice que Él regirá las naciones con vara de hierro. Dice, plantarán viñas y comerán de su fruto, del fruto de ella. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Esta prédica, este estudio no es sobre el gobierno de los 1000 años de Cristo, pero yo estoy haciendo esta salvedad porque estamos diciendo por qué Satanás va a ser suelto por un poco más de tiempo. Mira, ¿qué otra cosa que va a haber en el gobierno de Jesús? La gente no va a morir. Entonces va a haber longevidad. No van a existir enfermedades porque habrá un árbol que tú comerás de ella. Eso lo vamos a buscar cuando estemos haciendo los estudios del milenio. Y entonces dice que nosotros duraremos, dice, y mis escogidos disfrutarán de las obras de mis manos. No plantarán para otro viste, porque son, según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. O sea, duraremos lo que dura un árbol. ¿Cuánto dura un árbol? Un árbol puede durar hasta 1000 años. No trabajarán en vano, dice la palabra, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. O sea, no darán a luz, no parirán un impío, un impío que saldrá ladrón, ni saldrá criminal, ni saldrá prostituta, porque son linaje del bendito de Jehová, dice la palabra, y sus descendientes con ellos, antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja. Oye, el león, acércate a un león ahora. Bueno, pues el león no va a comer carne de gente, no te va. Y entonces el león va a comer paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. La culebra tú vas a poder ponértela, enrollártela, porque la serpiente lo que va a comer es el polvo. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. La maldad se va a acabar. Este será un verdadero gobierno de justicia. Porque ¿por qué que Cristo va a gobernar? Para enseñar que el hombre no tuvo capacidad para gobernar, que por más que el hombre se afane por hacer un gobierno justo, no va a poder en la carne, y con Satanás suelto. Por eso que Satanás va a ser apresado por 1000 años. Los amados hermanos cristianos que aspiran a ser político y a conducir la cosa pública, no saben que nosotros tenemos una promesa de ser constituidos reyes y sacerdotes y reinar con Cristo. No se lo saben. Entonces, mis amados hermanos, aquí nosotros seremos constituidos reyes y sacerdotes, gobernaremos a gente de carne y hueso, y ellos tendrán todos los mecanismos que los santos de Dios le van a suplir, y no va a haber maldad, será un gobierno de justicia. Pero ¿dónde dice la palabra esto? Vamos a seguir buscando donde dice esto. En 1 Corintios 15:51 nos da un detalle cronológico. Un detalle cronológico, amado, de cómo va a ser la cronología de la resurrección y cómo va a ser todo. 1 Corintios 15 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, o sea, Cristo cuando resucita, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. La palabra de Dios habla más de 60 veces de la venida de Cristo, una sola vez. Luego el fin,
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. O sea, el fin es cuando Dios le entrega, ya que viene de los 1000 años de gobierno, y entonces Satanás es apresado y echado al lago de fuego, como lo vamos a ver ahora. Entonces se le entrega el reino al Padre, y la función de Cristo ahí termina, porque ya todos los malos son echados al lago de fuego. Entonces viene el reino de Dios en el cielo, pero con tierra, porque dice que crea una tierra nueva. Todo esto lo dice la Biblia. Bueno, entonces, en qué momento dice la palabra de Dios que aparte de cuando Cristo venga, que nosotros seremos arrebatados y que los que se pongan al sello de la bestia que mueran, van a haber gente que van a quedar? Bueno, seguimos leyendo el orden cronológico de lo que nos dice la palabra en Apocalipsis. Dice la palabra, Apocalipsis 20, capítulo 8, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto por un poco más de tiempo y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Satanás será suelto cuándo? Después del gobierno de Cristo, de los 1000 años. ¿Y a quién saldrá Satanás a engañar? Dice que a las naciones. Ahora, usted tiene que ser inteligente y saber, si Satanás va a engañar a las naciones, entonces todo el mundo no fue arrebatado y todo el mundo no murió porque se puso el sello de la bestia. Se supone que hay gente que están vivos. Además dice que el postrer enemigo, dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 15, dice que el último enemigo que será destruido va a ser la muerte, lo que significa que la muerte en el gobierno de Cristo sí existe. Entonces, mis amados hermanos, dice, cuando los 1000 años cumplan, Satanás será de su prisión por un poco más y se hará a engañar a las naciones, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subiendo sobre la anchura de la tierra y rodeando el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por los siglos de los siglos. Aquí he destruido el segundo enemigo. Los 3 enemigos que tiene la humanidad, los 3 enemigos son el anticristo, que se va a manifestar en los últimos tiempos, el Satanás, que ha sido desde el huerto del Edén, y la muerte, que apareció con el pecado del hombre. Entonces, ya el anticristo va a ser el primero que va a ser apresado junto con el falso profeta, echado al lago. El lago de fuego es lo que te dice que ya la gente ya está listo. El segundo va a ser Satanás, solamente queda la muerte. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el gobierno de Cristo de los 1000 años y la soltura de Satanás de los 1000 años? Porque en los mismos 1000 años, antes de que Jesús viene, recoge a su pueblo, pero antes de bajar a la tierra a imponer su gobierno, Satanás es apresado porque él no tiene parte ni suerte. Entonces, antes de que Satanás regrese, que sea soltado, Cristo se va. ¿Y se va con quién? Se va con los santos, porque dice que nosotros estaremos siempre con el Señor. Y entonces en Jerusalén se va a quedar solo el campamento de los santos, pero sin Cristo y sin nadie, solamente la gente de carne y hueso, que va a estar entonces sin orden y sin ley, porque no van a tener quien lo gobierne y van a comenzar según su propia concupiscencia. Ya ustedes saben. Y entonces cuando sueltan a Satanás, Satanás comienza a decir, miren, en el tiempo mío existían los celulares, en el tiempo mío habían edificios, porque nada de eso va a existir en el gobierno de Cristo. Ustedes no van a decir que celulares, ¿no? Van a haber otro mecanismo que después yo explicaré en la prédica sobre el milenio. Satanás, cuando será suelto, va a venir a prometerle a toda esta población que vivieron en el gobierno de Cristo y que vivían sin pecado. Él va a comenzar a prometerle, ¿qué? Celulares. Miren, el gobierno mío, antes de que Cristo llegara, yo era que gobernaba y habían celulares, habían hombres que tenían mansiones, había un tipo que se llamaba Bill Gates, que era el hombre más rico del mundo, vivía con una riqueza. Y eso le va a llenar los ojos a los impíos que vivieron en el gobierno de Cristo y que lógicamente solamente tenían con qué comer, porque nadie podía acumular riqueza ni nadie tenía más de lo que le tocaba, porque había una repartición equitativa en el gobierno justo de Jesús.
Y Satanás va a decir, ustedes ven esos aviones, esas naves que solamente la usan los santos. No, ustedes de carne y hueso, el pueblo, los hombres la usaban y los hombres eran pilotos y piloteaban ellos mismos su nave. Esa nave que solamente pilotaban, no, los hombres la piloteaban. Y habían hombres que tenían 10 edificios. O sea, mi gobierno es mejor que el de Jesús. Y entonces prometiéndole Satanás a estos hombres que vivieron en el gobierno de Cristo, donde si bien es cierto que no había el pecado, ni existía la maldad, ni existía nada, no es menos cierto de que el hombre no tenía abundancia. Entonces Satanás va a prometer ¿qué? Abundancia. Y prometiendo eso se van a dejar convencer y entonces van a ir y van a rodear el campamento de los santos todos juntos, y ahí es donde dice la palabra que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Entonces Satanás es apresado y echado al lago de fuego. Seguimos leyendo para que concluyamos, para que no se nos haga tan largo. Entonces viene, luego de que Satanás es apresado y echado al lago de fuego, entonces, mis amados hermanos, ya el segundo enemigo, que es Satanás, es vencido, y entonces aquí viene, y ya el mundo no es habitado por nadie porque murieron todos. Murieron los que fueron y rodearon el campamento de los santos, pero murieron también los que eran justos, porque hay unos cuantos justos que se quedaron para la segunda resurrección, que van a resucitar junto con los que se perdieron antes de que Cristo viniera, que van a resucitar en la segunda, que dice que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, después de esos 1000 años viene el juicio del gran trono blanco. Y ahí en ese juicio es que van a juzgar a todos los impíos que vivieron en este tiempo, a todos los mentirosos que vivieron en este tiempo. Dice, vi trono, aquí Apocalipsis, continuando, vi trono y se sentaron en ello, vi trono y se sentaron en él. No, dice, vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, la tierra y el cielo que Cristo gobernó desaparecieron, y ningún lugar se encontró para ellos, para esa tierra ni para ese cielo se encontró ningún lugar. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Por qué había muertos pequeños de pie ante Dios? Los niños no se pierden. Bueno, porque recuerden que un niño morirá de 100 años, o sea que dentro del reino de Jesús había niños que iban a morir, y aquí están. Vi los niños de pie delante de Dios, los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos. Los libros que habla la palabra aquí son los libros de tu vida, lo que tú hiciste en tu vida. Todo lo que tú hiciste desde que naciste hasta el día que moriste, que engañaste gente, que robaste, que te emborrachaste, que te diste que si yo cuánto humo, que te acostaste con que si yo cuánta mujer ajena, que atracaste que si yo cuánto, que fuiste un político y te robaste que si yo cuánto, que manipulaste gente, que pegaste tanto cuerno, que engañaste a tu mujer, que engañaste a tu marido. Todo eso son los libros. Te van a juzgar por las cosas que están escritas en tus libros. Estos son, claro, estos no son, cuando Cristo vino se llevó por misericordia a los que creyeron en Él, que fueron perdonados por la sangre de Cristo porque creyeron en Cristo. Esto fue que no creyeron en Cristo y se quedaron para la segunda resurrección. Y entonces los libros fueron abiertos, y otros libros fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, o sea, en los libros que dice la cosa que tú has hecho, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, todo el que se quedó ahora para la segunda resurrección, que no creyó en Cristo, fue lanzado en el lago de fuego, no tiene salvación. Esta es la muerte segunda, dice. Entonces dice, hay un punto y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta parte del que no se halló inscrito en el libro de la vida son los que vivieron en el milenio y que fueron justos y que murieron en los 1000 años de Cristo, resucitaron aquí. Ya aquí no hay, sino que resucitaron en el cielo. Por eso no tiene que haber arrebatamiento, porque dice que la primera tierra y el primer cielo pasaron. Y entonces, después nosotros continuaremos, porque esto se está haciendo un poquito largo, mis amados hermanos. Entonces, todo el que me vaya a decir algo sobre este tema, que me lo diga por la palabra. Si algún hermano viene y me dice, hermano, usted está equivocado, yo lo borro, porque tú no puedes decirme a mí sin ningún fundamento que yo estoy equivocado. El que me vaya a decir que yo estoy equivocado, que me lo diga por la palabra. Y no seamos excluyentes.
Entonces no le pongamos a la Biblia lo que no dice, ni le quitemos lo que dice. Vamos a llevarnos lo que dice la Biblia. Bendiciones, y el próximo estudio será sobre el reino de Dios en la tierra, el milenio. Bendiciones.